En nombre de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH y la Academia de la Subdere, le damos la cordial bienvenida a la última clase del curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883. El programa se orienta en entregar conocimientos de inducción general a funcionarios municipales con el objetivo de interiorizarse sobre los aspectos fundamentales del principal cuerpo normativo que los rige. Esto es, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Ley 18.883, así como también cuentan con las herramientas para desarrollar de mejor manera sus labores habituales, lo cual debe traducirse no solo en una mejor gestión, sino además en una mejor calidad de los servicios prestados a la comunidad, incorporando los nuevos conocimientos en concretizar aspectos como el perfeccionamiento y desarrollo funcionario. Damos inicio a esta jornada con las palabras del señor Marcelo Pichara, secretario ejecutivo del programa Fondo de Becas de la Academia Subdere. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias y muy buenos días a todos los presentes. Espero estén todos muy bien junto a sus familias. Me dirijo a ustedes en nombre de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y también en nombre de José Agustín Lavarría, jefe de la Academia de Capacitación de la Subsecretaría. Para la Academia es primordial estar constantemente impulsando programas de capacitación en la línea de la modernización municipal. Por ello es que, en conjunto con la AMUCH, desarrollamos de manera exitosa el curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a través del cual accedieron en esta ocasión a capacitarse 509 funcionarios pertenecientes a 243 municipios del país. Por medio de este curso y con este gran número de capacitados, ustedes se instruyeron sobre aspectos fundamentales del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, la Ley 18.883, adquiriendo herramientas que les permitirán y les permitieron desarrollar de mejor manera sus labores habituales en un futuro. Y con ello van a poder entregar una mejor calidad de los servicios que como municipio prestan a la comunidad, que eso es lo más importante. La función pública municipal presenta enormes desafíos, entre ellos está el desafío de tener que actualizarse y capacitarse permanentemente a lo largo del tiempo, debido a la realidad dinámica y diversa que presenta cada municipio en forma distinta a lo largo de todo nuestro país. En este sentido, este curso entrega una herramienta de innovación y mejor comprensión del derecho público. Este derecho público que es el que rige el día a día, que cada uno enfrenta y realiza en sus comunas, en sus ciudades, en sus labores habituales y frente a cada ciudadano. Este programa está centrado en la mejor comprensión del principal cuerpo normativo que nos rige, como señalamos, que es este instrumento que rige la función de los gobiernos locales, el Estatuto Administrativo. No solo nos enseña las normas y preceptos que regulan la función municipal, sino que también situaciones diarias del trabajo que se realizan día a día, donde cada uno de ustedes se va a ver enfrentado al conocimiento y aplicación de este derecho, de sus derechos, de sus deberes y responsabilidades como funcionarios municipales. No cabe duda que la participación de cada uno de ustedes en este programa les va a permitir desarrollar de mejor manera sus tareas y labores habituales, como ya señalábamos, en el día a día, contando con un conocimiento más sólido de este derecho público, lo que indudablemente mejorará la calidad del servicio que ustedes puedan prestar. Todo lo anterior, y nunca deben olvidar esto, tiene un impacto directo en la prestación de un mejor servicio a la comunidad, siempre con ese norte. Para terminar, quiero entonces felicitar a cada uno de los que participaron en este curso y desearles el mejor de los éxitos en el desempeño de sus carreras y al interior de sus municipios y gobiernos locales. Finalmente, quiero agradecer a la Asociación de Municipalidades de Chile, quienes cuentan con un equipo de profesionales estudiosos en distintas materias de la administración pública y con quienes seguiremos trabajando. Y por último, tengo el agrado también de anunciarles que en octubre iniciaremos una segunda versión del curso Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, a la cual invitaremos a participar especialmente a aquellos municipios que aún no han sido parte de este programa. Muchas gracias y los dejo entonces con su clase. Muchas gracias, Marcelo, por su presentación. Antes de dar pase a nuestro expositor,
Les informamos que las consultas que quieran plantear las deben escribir por el chat indicando su nombre, apellido y municipio y serán respondidas al final de la exposición. También les informamos que la presentación será enviada por correo electrónico. A continuación, damos la bienvenida al señor Enrique Navarro Beltrán, profesor, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y en la Universidad Finisterra, director del Departamento de Derecho Público en la Universidad Finisterra, ministro del Tribunal Constitucional entre los años 2006 y 2012, director de estudio de la Corte Suprema entre los años 2002 y 2006, autor de diversas publicaciones de su especialidad, que nos entregará la clase magistral de cierre. Bienvenido, don Enrique. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Y aprovecho de saludar especialmente a aquellos que nos están viendo desde la zona centro-sur, por lo que he podido observar en el chat, y esperando que estén todos muy bien y en compañía de vuestras familias. Vamos a concentrarnos en esta sesión en una mirada constitucional del estatuto que ustedes han tenido oportunidad de estudiarlo, analizarlo, sistematizarlo, en relación al estatuto, ¿no es cierto?, o a la carrera académica, a la carrera, digamos, funcionaria municipal, cómo se ingresa, cuáles son los mecanismos en los cuales se establece eventualmente actuaciones, modificaciones, procedimientos, dictación de resoluciones, etc. Y desde esa perspectiva me voy a concentrar en un aspecto que es medular, y es el respeto a dos derechos esenciales que, independiente del texto constitucional que se tenga, incluso aunque se modifique, es consustancial al derecho moderno. Y son básicamente dos: el debido proceso y la igualdad ante la ley. Como ustedes saben, la Constitución, como carta fundamental, es un conjunto de derechos fundamentales que van desde la vida, la igualdad, la libertad, los derechos de contenido social, económico, educación, salud, previsión, y también aquellos de contenido económico, empresarial, propiedad, etc. Y la Constitución, por supuesto, organiza la estructura del poder, cómo se relaciona el Ejecutivo, ¿no es cierto?, con el Congreso, el presidente del Congreso, un sistema presidencial, semipresidencial o parlamentario, según las diversas modalidades que exista, y el rol de los órganos autónomos, y allí está el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que revisa la constitucionalidad de las leyes, los tribunales electorales desde 1925, a la cabeza está el Tribunal Calificador de Elecciones, el Ministerio Público, que dirige la investigación, el Banco Central, como ente vinculado a la política monetaria, y, por cierto, los municipios, entregados a la función básica, ¿no es cierto?, de asistir a la comunidad en sus diversos roles desarrollados por la Ley Orgánica Municipal, y que está, ¿no es cierto?, gobernado por un alcalde y un consejo municipal que lo fiscaliza. Todos los actos que se ejecutan y que normalmente se van a manifestar en alguna resolución, en algún instructivo o derechamente, por ejemplo, en alguna circular o, como es más usual en materia municipal, ordenanzas, deben tener muy presente el adecuado cumplimiento de estos dos elementos que vamos a desarrollar: o sea, el derecho a un justo y racional proceso, y en segundo lugar, la igualdad ante la ley, la proporcionalidad de la decisión sancionatoria. Fíjense ustedes que la idea del debido proceso tiene un largo desarrollo histórico en Chile. Ya el reglamento de carrera de 1812 señala que nadie puede ser sancionado sino conforme a la ley. Eso está inspirado en la Constitución norteamericana de 1787, en virtud de la cual nadie puede ser privado de la vida, del honor o de la propiedad sin un debido proceso legal.
el denominado Due Process of Law, que después se extiende, ¿no es cierto?, a Europa. La Constitución, a su vez, de 1818, en tiempos de O'Higgins, establece que nadie puede ser sancionado sin ser previamente escuchado, oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia, que también es un principio esencial. Adelante, la Constitución de O'Higgins de 1822 exige que toda decisión judicial, apunta a la sentencia, sea motivada, fundada, que es un elemento que vamos a ver también y que gobierna todos los actos administrativos, legislativos o judiciales deben ser suficientemente motivados o fundados. Y más adelante, la Constitución moralista de Juan Egaña, de 1823, asegura el derecho a un mecanismo de impugnación, o sea, que una decisión pueda ser suficientemente revisada por un tribunal superior, y en el caso de la administración, que una decisión de la administración pueda ser impugnada judicialmente. Luego, en las constituciones en el siglo XIX, digo, la constitución más permanente fue la Constitución de 1833, que se inspira en la Constitución de 1828, que a su vez también se inspira en la de España de Cádiz de 1812, que es el primer texto constitucional hispano. Esta Constitución establece básicamente un conjunto de garantías, libertad y seguridad individual, y que apuntan en esencia a derechos de carácter penal, el que nadie pueda ser afectado en su libertad de movimiento o su seguridad individual, sino en la forma que establece la normativa legal. Y también un conjunto de garantías que se vinculan, por ejemplo, con el recurso de amparo. Ahora bien, como les comentaba, esta es una institución de larga data. Ya en el derecho norteamericano, hace más de 2 siglos, como decíamos, establece el derecho a un debido proceso legal, el derecho a un juicio justo, la circunstancia que nadie puede ser afectado en sus derechos esenciales, como decía la Carta, la vida, el honor o la propiedad, sin un debido proceso legal. Las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sin duda, que profundizan esta idea. Por ejemplo, la Constitución alemana establece el derecho a ser oído, la bilateralidad de la audiencia, ¿no? Las constituciones de 1949. La Constitución española de 1978 establece el derecho a una tutela judicial efectiva, o sea que existan mecanismos para que los ciudadanos puedan impugnar decisiones que le afecten en sus derechos ciudadanos. La Constitución italiana de 1947 exige también la motivación de las sentencias, o sea que éstas sean debidamente fundadas y que expliquen en definitiva por qué adoptan una determinada decisión, porque eso va a permitir además su revisión en otra instancia. En los tratados internacionales, el artículo 5 de la Constitución obliga al Estado a respetar y asegurar los derechos no solamente establecidos en la Constitución, sino también aquellos asegurados en los tratados internacionales. Básicamente en Hispanoamérica tenemos el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este último apunta a un conjunto de garantías penales que se aplican también en el ámbito sancionador administrativo, ¿no es cierto? Que apuntan a la asesoría letrada, a la circunstancia de que haya mecanismos de notificación, que pueda aportar antecedentes, etc. Y también desarrolla en un punto adicional el derecho a ser oído, o sea, la bilateralidad de la audiencia como un elemento básico para dictar una resolución. Disposiciones similares tienen el Pacto de San José de Costa Rica, que agrega además la necesidad de un plazo razonable para resolver los temas. Obviamente, el debido proceso tiene que ser justo, racional, pero también oportuno. Una decisión que se extiende en exceso en el tiempo no cumple con las exigencias de un justo y racional proceso. El Tratado Europeo de Derechos Humanos también asegura un conjunto de derechos esenciales que son muy similares a lo que comentábamos respecto al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué ocurre ahora en el texto constitucional? El artículo 19, número 3 de la Constitución establece la necesidad de que la ley asegure siempre las garantías de un justo y racional proceso.
¿Qué significa eso? Porque obviamente los elementos que componen ese debido proceso, esa decisión justa, no están definidos en el texto constitucional. Sin embargo, tanto la doctrina, la jurisprudencia, como la comisión que estudió el texto enfatizó que a lo menos tenían que existir un conjunto mínimo de estas garantías. Y esas apuntan a 4 exigencias. Primero, la notificación, que siempre debe ser personal, el emplazamiento, ¿no es cierto?, y la idea de la bilateralidad de la audiencia. Siempre la notificación primera de un proceso debe ser de carácter personal y en el ámbito sancionatorio del mismo modo o en el ámbito penal, ¿no es cierto?, a través de una adecuada formalización. Y eso permite entonces la bilateralidad de la audiencia, o sea, la posibilidad de que yo haga valer mis alegaciones y defensas adecuada y oportunamente. Por supuesto, teniendo la carga de la prueba el que alega los hechos. Y ese es un segundo elemento, la posibilidad de recibir todo tipo de pruebas, ¿no es cierto?, testimoniales, documentos, inspecciones personales, periciales, etcétera, además de la confesión, por cierto, y del mecanismo de presunciones, que permiten arribar eventualmente a una decisión por parte del tribunal. En tercer lugar, debe existir una sentencia dictada por un órgano imparcial e independiente. Esa es la clave de una decisión justa, ¿no es cierto? Que quien decide, esencialmente un tribunal, ¿no es cierto?, sea imparcial, o sea, no tenga parte en la decisión, no tenga interés en la decisión y además sea independiente. Esa independencia apunta esencialmente a la circunstancia de que su decisión no sea objeto de influencias por parte de terceros, ni tampoco por parte, obviamente, del Ejecutivo o del Legislativo, y que además resuelva de acuerdo al mérito, de acuerdo a su conciencia y considerando, por cierto, lo que establece la ley. Y por último, la revisión de lo fallado. El principio básico es que toda decisión puede ser impugnada ante un tribunal superior, de manera que este tribunal confirme, ratifique o revoque, en su caso, la decisión. Esto, como decíamos, es un mandato que establece el artículo 19, número 3, en materia constitucional, obligando a que la ley establezca siempre estas garantías de un justo y de un racional proceso. Cuando se reformó la Constitución en 1997, se incorporó al Ministerio Penal Público para dirigir la investigación, y allí también se aprovechó de modificar el párrafo del debido proceso, exigiendo también que la investigación que realiza el Ministerio Público sea también debida, justa y racional. Eso es absolutamente también exigible, por tanto, a los distintos procedimientos sancionatorios administrativos. Me pregunta desde ya Ismael, ¿no es cierto?, ¿cómo notifico en una comuna donde Correos no realiza entrega de correspondencia a domicilio? Bueno, ahí normalmente lo que se establece, incluso se ha permitido hoy día, son mecanismos de notificación por correo electrónico o por alguna vía. Lo relevante, lo esencial, es que la persona a quien se le sigue un determinado proceso pueda tener conocimiento del mismo, y eso es lo que exige la Constitución. Vamos a ver algunos ejemplos en donde se ha cuestionado precisamente esta falta de garantía, porque no hay precisión ni seguridad de que esa persona pudo ser debidamente emplazada y, por tanto, hacer valer sus alegaciones y defensas. El recurso de protección que está en la Constitución Política, en el artículo 20, establece que toda persona que sufra privación, perturbación o amenaza en sus derechos esenciales puede recurrir dentro de un plazo de 30 días a la Corte de Apelaciones respectiva para que ésta restablezca el imperio del derecho y asegure, proteja y tutele estos mismos. Si bien el debido proceso no está como tal tutelado con el recurso de protección, sí lo está la prohibición de comisiones especiales. Nadie puede ser juzgado sino por un órgano establecido con anterioridad, y por tanto lo que consagra la Constitución y asegura y garantiza es la prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. Como consecuencia de eso, vamos a ver algunos ejemplos, se ha exigido que exista una relación, una coherencia, por ejemplo, entre la formulación de cargos y las sanciones. Yo no puedo formularle cargos por un determinado tema y después sancionar por otro. Y a su vez,
que exista una independencia entre quien formula los cargos y quien sanciona. Ese es un aspecto que también se establece la disposición legal. Se me pregunta, así vamos respondiendo desde ya, ¿no es cierto?, ¿qué ocurre, qué fecha se considera para las respectivas notificaciones? Bueno, para eso también la ley establece el mecanismo, en su caso, ¿no es cierto?, la ley de procedimiento administrativo establece mecanismos de notificación y que supone que una vez recibido ese documento, digamos, o notificado el mismo, produce el plazo para ser emplazado. Ahora, si yo voy a recurrir de protección, por ejemplo, respecto a una decisión, yo tengo que acreditar que he tomado conocimiento efectivo de un hecho. Un acto, por ejemplo, municipal puede notificarse eventualmente en un medio, es una medida excepcional, o de algún otro modo yo tengo que acreditar que tomé conocimiento. Obviamente, esa es una carga que va a tener el que recurre de protección, porque la Corte va a analizar las defensas y también las alegaciones que pueda hacer el municipio, por ejemplo, decir que esto fue dictado hace mucho tiempo y que razonablemente debió haber sido conocido. Eso es algo que el juez va a tener que ponderar y analizar. Una notificación, ¿no es cierto?, por carta certificada, por ejemplo, produce sus efectos dentro del tercer día de enviado, a menos que yo acredite realmente que jamás llegó. Y eso es un tema que yo voy a tener que acreditarlo, porque la ley establece la otra idea, que es la regla general. Y como les decía, de acuerdo a la tramitación hoy día más electrónica, el envío de un correo electrónico ya comienza a gatillar mecanismos de notificación. Yo tendría que después acreditar que no recibí adecuadamente ese documento. Hay un tema, obviamente, de buena fe, que es básico también en los procedimientos administrativos. En general, por ejemplo, en materia penal, se ha señalado que se infringe el debido proceso si no se rinde o se impide, digamos, afectar las debidas alegaciones o las debidas defensas, si se impide, ¿no es cierto?, recibir la prueba. Sí, Joaquín, los 30 días del recurso de protección son de días corridos, los días corridos de acuerdo a lo que establece el auto acordado del 2015. Incluye, por tanto, días feriados y festivos. Como les decía, en materia de nulidad, por ejemplo, penal, si la prueba no se le ha permitido rendir, si tampoco ha sido adecuadamente valorada, si se condena sin haber sido suficientemente escuchado o haberse acreditado los antecedentes, o teniendo en consideración antecedentes o expedientes completamente improcedentes, o se le condena por una materia que carece de competencia o incluso no lo es infraccionalmente. Y también se ha dicho, por ejemplo, si se infringe principios básicos del derecho penal, como es el non bis in idem. Esto significa que nadie puede ser, por ejemplo, sancionado 2 veces por el mismo hecho. Ahora, un mismo hecho puede acarrear distintas responsabilidades. Puede haber una responsabilidad civil, una responsabilidad penal y una responsabilidad administrativa. Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido configurando también estos elementos que yo les indicaba como parte del justo y racional proceso. Y esos esencialmente también apuntan a 3, 4 ideas muy relevantes. Primero, la bilateralidad, ¿no es cierto?, que se manifiesta a través del oportuno conocimiento de la acción y emplazamiento, que, reitero, se efectúa a través de, primero, una notificación personal o por cédula, en caso que la persona, por ejemplo, no pueda ser ubicada y yo acredite a través de testimonios, ¿no es cierto?, que se encuentra ahí. Bueno, yo puedo enviar una cédula a través de un receptor. La bilateralidad de la audiencia significa, por tanto, que la parte tiene la posibilidad de ser oída, de ser escuchada en un debido proceso, y que esa decisión, esa fundamentación va a ser establecida sobre la base de
un conjunto, por tanto, de alegaciones y de defensas que se deben acompañar en un proceso. En un proceso tiene que haber pruebas, tiene que haber documentos, testimoniales, etcétera, que acrediten eventualmente una situación infraccional. Y como ya les comentaba, el derecho a impugnar lo resuelto. O sea, que la decisión que se adoptó en el ámbito judicial la puede impugnar ante un tribunal, o que aquel acto que ha emitido sancionatorio, ¿no es cierto?, la administración, yo pueda también impugnarla en sede judicial. Ahora bien, por supuesto que la naturaleza, las características del debido proceso son diferentes según el procedimiento mismo, ¿no es cierto? El procedimiento administrativo tiene particularidades, o el procedimiento para generar un determinado acto, un procedimiento ordinario o judicial, ejecutivo, también tiene otras diferencias y particularidades. Lo que sí está claro es que el legislador es libre para determinar qué tribunal conoce de esta materia. Por ejemplo, en materia infraccional municipal, ustedes saben que la regla general es que eso sea competencia del juez de policía local. Eso está dentro de las características que establece el ordenamiento. Es un tribunal especial que tiene una doble particularidad, porque por una parte se le aplica el estatuto municipal, pero también puede ser revisada su sentencia por la Corte de Apelaciones como Tribunal Superior Jerárquico, quien puede aplicarle también sanciones. Las pruebas, obviamente, que se pueden acompañar dependen también de la naturaleza del asunto. En un juicio civil que yo demando, el demandante tiene la carga de la prueba. En un tema infraccional o penal, quien alega los hechos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el Ministerio Público, el querellante, tendrá que instar para que se acredite esos hechos, y no puede ser al revés. O sea, la persona demandada acreditar su inocencia, sin perjuicio, por supuesto, de lo cual el demandado siempre tendrá derecho para acompañar antecedentes que desvirtúen los cargos, lo mismo que en un proceso infraccional. Ahora, los mecanismos impugnatorios también dependen de la naturaleza de cada asunto. Por supuesto, no existe una única regla en esta materia, pero lo relevante que se ha exigido es que siempre exista un mecanismo impugnatorio. Les hago presente, por ejemplo, que en materia procesal penal, si un primer juicio es anulado, supongamos una sentencia de un tribunal oral, es un primer juicio, incurre en alguna causal que es anulada por la Corte de Apelaciones, se sigue un segundo juicio. Ese segundo juicio, si nuevamente, por ejemplo, condena a una persona, ahí no hay mecanismo impugnatorio. Y eso el Tribunal Constitucional, en reciente jurisprudencia, ha señalado que afectaría el debido proceso, porque se le estaría privando, ¿no es cierto?, al condenado, aunque sea un nuevo juicio, porque el anterior se entiende que no existió, ¿no es cierto?, se le estaría privando de un mecanismo de impugnación. Por ejemplo, ¿en qué casos ha señalado la jurisprudencia que existe una contravención al debido proceso? Y que es importante para que ustedes lo tengan presente en general en las garantías de un justo y racional proceso administrativo municipal. Por ejemplo, si se resuelve un asunto sin ser oído una de las partes, obviamente eso afecta al debido proceso. Si el Código Procesal Penal dice que ciertos delitos en relación a parlamentarios se resuelve con el solo mérito de la querella, bueno, eso querría decir de que no se escucharía adecuadamente la defensa del parlamentario. Y eso, obviamente, es una situación que afecta severamente el debido proceso, porque se le estaría sancionando, ¿no es cierto?, sin la posibilidad de ser escuchado. Otro caso, cuando el proyecto de ley estableció que la unidad de análisis financiero tenía que resolver de inmediato una autorización, bueno, eso también puede afectar una decisión ponderada, adecuada, mínima, que un juez tiene que considerar para adoptar determinadas medidas que pueden afectar los derechos fundamentales. También en materias disciplinarias, respecto de jueces, el Código Orgánico establece que en algunos casos estas se pueden resolver de plano. O sea, eso significa sin escuchar a nadie, digamos. Y obviamente eso es una actuación que violenta principios básicos de la bilateralidad, de la audiencia y de la debida defensa. También se ha cuestionado y se ha considerado contrario a la Constitución la exigencia de pagos anticipados para ejercer
acciones. Esto es lo que se denomina en doctrina solve et repete, o sea, pague primero usted y después recurra, por ejemplo, en el ámbito sanitario. El Código Sanitario establecía, más bien porque fue declarado inaplicable y después inconstitucional, que las sanciones que aplica, ¿no es cierto?, el ISP, el Instituto de Salud Público, supongamos 1000 UF, debo pagar, es enterar esa multa para poder acceder a los tribunales. Eso obviamente afecta severamente el derecho a la defensa. O la inexistencia de defensas. En el caso, por ejemplo, de la ley en materia de crédito universitario, que se decía, mire, usted solo puede alegar como excepción el haber pagado. Bueno, no me permite otras alegaciones, que es improcedente, que está prescrito, etc. Eso afecta también severamente el debido proceso. O también normas que alteran la igualdad entre las partes, lo que se llama teóricamente en el derecho procesal la igualdad de armas. Por ejemplo, si solo una de las partes puede apelar de una resolución. En el juicio penal, si se excluye la prueba por parte del Tribunal de Garantía, solo apela el Ministerio Público, no el querellante. Ahí hay una diferencia, obviamente, que afecta el debido proceso. La falta de motivación de las sentencias, como les decía, eso es un elemento esencial. La sentencia tiene que justificar, y esto aplicable a cualquier acto administrativo como la muerte, tiene que justificar, tiene que fundar su decisión. En la medida que funda su decisión, que la motiva, eso es una garantía del justo racional proceso, porque sobre la base de esa motivación, de esa fundamentación, yo voy a poder impugnar ante los tribunales o decir que es errada el razonamiento que se ha empleado. Otros casos en donde se ha señalado que hay infracción al debido proceso. Si se priva de la libertad incluso a un administrado en materia sancionatoria, el artículo 169 del Código Sanitario, que eventualmente permite la posibilidad, ¿no es cierto?, de que yo impugne una decisión administrativa, pero que esa decisión sanitaria me signifique además la privación de la libertad. Eso solamente puede adoptarse previa resolución judicial. No puede haber una privación de la libertad, a menos que sea obviamente en delito flagrante, por resolución administrativa. Otros ejemplos, cuando la prueba se le da valor de prueba a algo que forma parte de la propia administración. En el antiguo sistema tributario, el Servicio de Impuestos Internos podía acompañar peritajes de los funcionarios. 2 fiscalizadores hacían un peritaje, digamos, entre comillas, un informe, y eso era considerado como valor de peritaje. Imagínense que es la opinión de un tercero imparcial que emite una opinión, no por la propia parte, y que señala cuál es su posición. Otros casos, por ejemplo, infracción en materia de transporte, de la ley de transporte. El artículo 207 de la ley señala que una persona que ha recibido 2 sanciones puede traer aparejada inmediatamente una tercera, matemáticamente, que es la suspensión. Eso afecta al non bis in idem porque es una sanción adicional, o sea, me están sancionando 2 veces por el mismo hecho. Cuando hay plazos excesivamente breves, exiguos para comparecer, también se ha cuestionado. En algunos casos también hay un par de casos en donde se ha cuestionado el proceso de la justicia militar, que es muy parecido al sistema procesal precisamente antiguo, que no tenía las garantías de un justo racional proceso, y eso motivó el que se separaran, ¿no es cierto? Uno es el que tiene que investigar y otro es el que tiene que sancionar. Y en materia administrativa sancionatoria, uno es el que formula cargos y otro es el que debe sancionar. No puede ser la misma. La falta o la inexistencia de mecanismos impugnatorios, eso resulta esencial. Por ejemplo, en materia de familia hay situaciones que no son apelables o no son impugnables, como ya les decía, en el ámbito procesal penal. O eventualmente que me diga, mire, solo procede el recurso superior jerárquico en ciertos casos, en otros no procede. O sea, hay una diferencia injustificada, eso también altera el debido proceso. También se ha cuestionado cuando me exige agotar la vía administrativa y después ir a la vía judicial, aunque existe en algunos sistemas, por ejemplo, en materia ambiental. Un acto, por ejemplo, municipal, típicamente una decisión de un funcionario municipal, que yo puedo impugnarla después ante el alcalde. Ese alcalde, ¿no es cierto?, puede, dentro del plazo de 30 días, dictar o no la resolución. Bueno, esa resolución, en definitiva, o el silencio, la certificación rechazando, se impugna ante los tribunales de justicia, a través del reclamo de ilegalidad. Ahí hay un mecanismo.
Pero también los actos municipales pueden ser recurridos de protección dentro, como les decía, el plazo de 30 días, y hay muchos casos que ha desarrollado la jurisprudencia en no otorgar determinados derechos cuando estos corresponden, o adoptar decisiones, por ejemplo, de clausuras o sanciones que no sean justificadas también dentro de un debido proceso. En general, como les decía, estas facultades municipales, por ejemplo, de clausura, han motivado decisiones por parte de los tribunales de justicia, y en particular del Tribunal Constitucional, considerando que es una atribución excesivamente amplia que no se encuentra suficientemente descrita en la ley para poder arribar, en definitiva, a una decisión adecuada. Eso, en general, tiene que ser adoptado, siempre se ha hecho por un tribunal. En materia de notificación, me preguntaban ustedes esto de la primera notificación. Por ejemplo, una persona que adeuda contribuciones, el impuesto territorial, ¿cómo se notifica las deudas? Se notifica enviando una comunicación a ese mismo domicilio, eso es lo lógico. Pero puede ocurrir que se trate de un sitio eriazo, y en ese caso, obviamente, no hay una garantía de una debida notificación. Por tanto, ahí tendrá que la autoridad fiscalizadora, la tesorería, en fin, iniciar una búsqueda a través de la propia información que el propio Servicio de Impuestos Internos va a tener de cuál es el domicilio del titular de esa propiedad. O cuando me exigen que hay varias personas que están siendo defendidas, ¿no es cierto? Y todos tienen su propio abogado o procurador, digamos, y la ley me exige, mire, usted tiene que tener uno solo, digamos. Eso también se ha considerado que afecta la debida defensa, porque a veces las alegaciones, las particularidades son disímiles de los distintos integrantes. No se vulnera, en cambio, el debido proceso, o sea, es una mirada ahora de rechazo, si, por ejemplo, se recibe o no se recibe la prueba sobre determinados hechos. Lo importante es que la prueba tiene que permitirse, de acuerdo a la jurisprudencia, acompañar, por ejemplo, en un procedimiento administrativo, todos aquellos antecedentes que puedan servir para desvirtuar eventualmente las alegaciones. Hay hechos que son públicos o notorios, que no requieren mayor notificación, pero en general la normativa establece, y así lo ha exigido la jurisprudencia, que haya una amplia posibilidad para acompañar antecedentes que permitan fundar las alegaciones que hace el administrado. Si un procedimiento establece excepciones en un número reducido, pero son suficientes para que yo me defienda, obviamente eso por sí mismo no es contrario al debido proceso. Reitero, en la medida que exista la posibilidad de hacer alegaciones, hacer defensas suficientes y que estas no se traduzcan, como les comentaba yo en el caso, solo en el pago de la deuda, porque en ese caso no hay mecanismo. En materia, por ejemplo, previsional, en materia de cotizaciones previsionales, se establecen medidas que eventualmente son de apremio, porque las cotizaciones, ¿no es cierto?, son de propiedad del trabajador, e incluso hay una situación de delito. Bueno, si bien se pueden adoptar apremios y arrestos, esos apremios siempre pueden ser impugnados por un recurso de amparo. Ustedes saben que los tratados internacionales prohíben lo que se denomina la prisión por deudas, pero eso se refiere a deudas civiles o comerciales. Obviamente están excluidas, por de pronto, las deudas de alimentos, que tienen un carácter particular y que los propios tratados así lo incorporan, y también las cotizaciones previsionales, por sus características, han sido exceptuadas por el tribunal. Como les comentaba, la inexistencia eventualmente de mecanismos impugnatorios puede significar un reproche a un justo y racional proceso. La reforma en perjuicio, o sea, que yo impugne algo y después la decisión superior sea más perjudicial, también eso puede, en su caso que hoy día está prohibido en el código, puede ser contrario al ordenamiento jurídico. Ahora, la circunstancia que el Ministerio Público decida no formalizar o no perseverar en una determinada investigación, eso está dentro de la esfera del propio Ministerio Público. Los tribunales, en general, dado el sistema que nosotros tenemos separado unos y otros, no permite que obligue, en definitiva, como regla general, a una determinada decisión, porque eso está dentro de la esfera que tiene el propio Ministerio Público. Ya les comentaba yo la necesidad siempre de que existan mecanismos impugnatorios, una doble instancia, o sea, una decisión que pueda ser revisada
no se ha considerado como contrario al debido proceso el que hayan declaraciones bajo juramento, por ejemplo, que están en materia de libre competencia y que tienen una determinada finalidad y que cumplen con las normas generales que establece el código. Y ya vamos a ver algunas precisiones respecto de la proporcionalidad o no de la sanción. Llevado esto a los funcionarios públicos, y en particular también a los municipales. Por ejemplo, la jurisprudencia ha dicho que no se puede despedir a un funcionario por incumplimiento de obligación sin un sumario previo. Esa es la regla general. Y obviamente se puede impugnar el acto final, normalmente a través de un recurso de protección, que como decíamos tiene un plazo de 30 días y que se presenta ante la Corte de Apelaciones respectiva. También se ha señalado que la investigación disciplinaria no puede extenderse más allá de un plazo razonable. Ahora, ¿cuál es ese plazo razonable? Obviamente, bueno, en general se ha entendido por algunos que un plazo que exceda de 2 años produce el decaimiento del proceso, porque es un plazo razonable y suficiente para arribar a una determinada decisión. En todo caso, la sanción disciplinaria debe fundarse en hechos atribuibles al funcionario, y no deben ser oponibles, ¿no es cierto?, a la negligencia del respectivo ente. Se ha señalado también, ¿no es cierto?, que entre los elementos básicos, como les decía yo, del debido proceso, se encuentran el derecho a una defensa letrada, o sea, a un abogado, el hacer valer sus alegaciones, defensas, acompañar pruebas, y el derecho a impugnar lo resuelto en sede judicial. También se ha señalado, por ejemplo, que si una determinada autoridad actuó primero como testigo en un determinado proceso y después tiene que resolver, obviamente no carece, digamos, no tiene la suficiente independencia porque no tiene las particularidades de un tercero imparcial. El sumario también excepcionalmente puede utilizarse como un medio para hacer efectiva la responsabilidad y adoptar medidas de carácter digamos, provisorias, ¿no es cierto?, como una medida preventiva. Ahora bien, se ha dicho, por ejemplo, que la Contraloría normalmente propone determinadas situaciones sumariales, pero será el ente respectivo, o en su caso el Consejo Municipal, el que determine o no si procede acciones respecto de la responsabilidad eventualmente del alcalde. También se ha señalado que esas sanciones tienen que fundarse en el testimonio de un conjunto de elementos, pero obviamente no solo en una determinada prueba. Ahora, como les comentaba, la Contraloría General de la República no puede proponer o dirigir las sanciones, salvo obviamente aquello en el que está tramitando ella misma. Propone ideas, digamos, e incluso determinará que se le siga un cierto proceso y que se aplique la sanción que corresponda, lo que sí podría después estimar que es poco proporcionada o que es muy menor. Es básico, esencial, la imparcialidad del órgano instructor, como decíamos. Ahora, eso obviamente tiene que ser acreditada. El que la alega tiene que justificarla. No basta con decirle que no tiene las garantías de un tercero imparcial independiente. Y cada proceso además tiene sus particularidades. Eso significa que se va a sancionar, ¿no es cierto?, desde la base de las particularidades que tiene esa. Y además considerando obviamente su hoja de vida, que eso es esencial. En suma, cerrando esta primera parte, como vemos, los elementos de un debido proceso, si bien no se encuentran señalados específicamente en la Constitución política, sí han sido desarrollados por la doctrina y por la jurisprudencia, exigiendo, ¿no es cierto?, un debido emplazamiento, una bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de aportar pruebas, la decisión motivada, justificada, y la dictación de una sentencia por un tercero imparcial e independiente, que, por cierto, o una resolución, ¿no es cierto?, que, por cierto, puede ser impugnada en sede judicial. Esto que hemos señalado es aplicable a todos los procesos también sancionatorios administrativos, como lo ha exigido y lo ha desarrollado la propia Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Contraloría, con las particularidades obviamente que cada proceso tiene. Y aquí entramos a una segunda y parte final, una situación que es muy relevante, es cómo determino una sanción adecuada.
y eso está íntimamente asociado al principio de la proporcionalidad. La proporcionalidad que se vincula también con la fundamentación de los actos. La Constitución Política de la República establece en la reforma del 2005, en el artículo 8, que son públicos, ¿no es cierto?, todos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Entonces, al hablar de fundamentos, se enfatiza precisamente que el acto administrativo municipal tiene que ser fundado o motivado, no puede ser dictado simplemente por un porque sí, digamos, como se dice en general. La doctrina administrativa ha exigido también, dentro de los elementos del acto administrativo, que todo acto tenga, ¿no es cierto?, un órgano competente, una voluntad, un contenido, motivos, finalidad, que es en general el desarrollo del propio servicio para satisfacer las necesidades de las personas. Como ha dicho autores españoles, algo que por sí mismo no es motivado, no es justificado, es arbitrario. Eso también lo ha desarrollado la propia Corte Suprema en diversas decisiones en los últimos 30 años. La Corte ha dicho que lo no motivado es por este solo hecho arbitrario, o sea, siguiendo la doctrina de Tomás Ramón Fernández que decíamos. Ahora, la arbitrariedad significa que una decisión prescinde de expresar adecuadamente los razonamientos que me permiten a mí arribar a una determinada conclusión. No basta, por tanto, que yo analice hechos y que copie un conjunto de hechos y después un conjunto de normas jurídicas y arribo a una decisión. Yo tengo que justificar por qué esa decisión determina una determinada consecuencia o no, por qué va a significar una amonestación, una multa o eventualmente sanciones adicionales. Y también el quantum, ¿no es cierto?, de la multa va a estar asociado a la relevancia e importancia que tenga el asunto según las particularidades que también vamos a ver. Lo mismo ha señalado la Contraloría General de la República. Exige que toda decisión analice fundadamente las razones que incidieron en la dictación del caso, manifestándola y fundándola claramente en su decisión. No basta, por tanto, que haya una simple remisión general. Y además lo relevante es que la motivación, la fundamentación, tiene que establecer una precisión en relación a su decisión. Me preguntan, Joaquín, mi opinión sobre los dictámenes de la Contraloría que establecen que los docentes que son objeto sumario solo pueden ser sobreseídos, absueltos o sancionados con el término de su relación contractual. Bueno, obviamente ahí también habría que ver cuál es el caso concreto, pero en todo caso la sanción solo puede ser, en principio, como ha señalado los tribunales, fruto de un proceso sancionatorio, disciplinario, o el incurrir en algunas de las causales que establece de cese de funciones el estatuto, pero eso tiene que ser acreditado, sin perjuicio de lo cual, como vamos a ver inmediatamente, existe un estatuto especial o un reconocimiento especial en relación a las personas cuando han sido prorrogadas en sus funciones más allá de 2 contratas y que se ha desarrollado lo que se denomina la confianza legítima. Ahora, los fundamentos constitucionales de la decisión, de la motivación, de la proporcionalidad, están en la propia Constitución, porque en primer lugar el artículo primero, inciso primero, establece la igualdad y la libertad de las personas, y íntimamente a su vez asociado a aquello está la prohibición que establece la Constitución de las diferencias arbitrarias. ¿Cuándo algo es arbitrario? ¿Cuándo es injustificado? ¿Cuándo es inmotivado? ¿Cuándo carece, ¿no es cierto?, de una adecuada fundamentación lógica para arribar a una determinada conclusión? Y eso también se aplica en el ámbito laboral. La Constitución prohíbe las discriminaciones en materia laboral que no se basen obviamente en capacidad o idoneidad, o incluso permite establecer la nacionalidad y la edad. El Código del Trabajo establece que el 85%, ¿no es cierto?, de los trabajadores de una empresa en general deben ser de nacionalidad chilena, y los 18 años de edad
como la edad que permite una capacidad. En materia del estatuto administrativo, ustedes saben, y en el estatuto municipal se exige el ser ciudadano. Eso ha motivado incluso, como lo vamos a ver al cerrar ahora, decisiones del Tribunal Constitucional cuestionando esa exigencia por ser una diferencia arbitraria. El tema obviamente es muy discutible. Por último, también la Constitución establece en materia económica que no puede haber una discriminación en el trato económico, en las reglas que se aplican a las personas para ejecutar las diversas acciones económicas, y también hay un mandato al Banco Central de que no puede adoptar acuerdos discriminatorios. Esto se encuentra íntimamente vinculado, como decíamos, con la igualdad ante la ley. Eso ha motivado diversas decisiones de la jurisprudencia constitucional, considerando que hay situaciones que no suponen una infracción a la igualdad ante la ley. Por ejemplo, si hay distintos sistemas de enjuiciamiento penal. Cuando se estableció la reforma procesal penal, comenzó en Temuco, comenzó, ¿no es cierto?, en La Serena, después se fue expandiendo. Bueno, eso se estimó que tiene un sentido, la gradualidad, hoy día está autorizado expresamente incluso en la Constitución. El que haya procedimientos ejecutivos diversos con mecanismos también de defensa disímiles, pero en la medida que se le permita una adecuada defensa, no significa por sí mismo una afectación al debido proceso. Como decíamos también, la facultad exclusiva del fiscal para formalizar o no está dentro del ámbito de sus atribuciones. Por supuesto que tiene que ser fundada. La penalidad, sin importar el grado, tentativas consumadas, también se ha considerado que está dentro de las facultades que autoriza la ley. Las sanciones a los delitos, en principio, el legislador tiene libertad para establecer sanciones, pero, como vamos a ver inmediatamente, siempre y cuando éstas sean proporcionales, adecuadas y razonables. Protección, un mecanismo de protección al consumidor que está, digamos, orientado a una persona que tiene una situación de, digamos, una menor fuerza en la relación respecto del, digamos, del empresario. Bueno, eso evidentemente que tiene un sentido proteger a la parte más débil. Las remuneraciones en una empresa pública que tengan que ser de carácter también público, o sea, el que se establezca en la página web, ¿no es cierto?, lo que se llama la transparencia activa, o sea, que en la página se indique cuáles son las remuneraciones de los altos cargos directivos, el caso de TVN, bueno, eso se estima que tiene una justificación, no es de todos los funcionarios, sino solo los altos cargos, porque hay fondos públicos allí envueltos. Otros casos que han motivado decisiones, como les decía, mecanismos sancionatorios, administrativos, o renuncias que se exigen y periodos de inhabilidad en materia de partidos políticos, se ha estimado que tiene un sentido, la llamada ley de, ¿no es cierto?, descolgado. El voto asistido para personas discapacitadas en la medida que cumpla además con los requisitos de secreto y carácter personal, obviamente se ajusta a la Constitución. Limitaciones en materia de indemnización, cuando una persona, ¿no es cierto?, cuando una persona viaja, ¿no es cierto?, a un país determinado, si yo no declaro previamente qué es lo que llevo eventualmente, hay una indemnización supletoria, que es porque se entiende que es una indemnización promedio de una persona, obviamente si yo llevara cosas de especial valor tendría que declararlas previamente. Los procesos de selección por la alta dirección pública, obviamente, están garantizados. Yo tengo que respetar el principio de la igualdad ante la ley y el respeto, a su vez, ¿no es cierto?, a las bases del respectivo concurso. Yo tengo derecho, obviamente, después incluso a pedir los antecedentes, salvo aquellos que sean de carácter privado o reservado. Por ejemplo, informes psicológicos que apuntan a la protección, obviamente, de la persona. También se ha hecho presente por el Tribunal Constitucional que no es contrario a la Constitución la distinción entre funcionarios docentes y no docentes en materia educacional. Ahí habría un trato que no es una diferencia en atención a la particularidad que tiene cada uno. Criterios de ingreso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, en fin, todos estos casos se han estimado que no son contrarios al debido proceso, a la igualdad ante la ley. Pero, ¿qué casos, sin embargo, se han estimado, para que ustedes lo vean desde la otra perspectiva, como contrarios a la igualdad ante la ley? Bueno, si se asimila, ¿no es cierto?, un trabajador que es independiente,
práctico portuario, se refería a esta norma, se le asimila como si fuera un trabajador dependiente, siendo que en realidad es un profesional evidentemente independiente, como cualquier otra profesión. Eso es una diferencia injustificada o arbitraria. La pérdida de beneficios, un funcionario judicial a quien se le niega determinados beneficios por una norma que establece un criterio solo excepcionando algunos casos, también el Tribunal Constitucional considera que eso carece de suficiente igualdad, digamos, y que es una diferencia injustificada o arbitraria. Procedimientos inidóneos, bueno, el decreto ley de saneamiento de la propiedad raíz, cuando es utilizado con fines distintos a lo que establece el orden constitucional y legal. La igualdad de armas, como decíamos, la circunstancia de que una sola de las partes pueda ejecutar determinados mecanismos impugnatorios y se le priven a la otra, bueno, eso afecta severamente también la igualdad. La exigencia de fianza tributaria en el antiguo sistema, de los delitos tributarios, para obtener la libertad bajo fianza había que consignar incluso hasta el 100%, el 30% o hasta el 100% del monto del impuesto adeudado. Eso obviamente se estima que afecta severamente una defensa. Respecto de la pregunta, los principios que estamos viendo en proceso penal se aplican efectivamente al derecho administrativo sancionatorio. Así es, con matices ha dicho la jurisprudencia, pero se aplican, efectivamente. Otros casos, por ejemplo, que se han estimado que atentan contra la igualdad y suponen una diferencia arbitraria. La prohibición de mecanismos impugnatorios en ciertos asuntos. En el reclamo de ilegalidad municipal, como yo les decía, yo puedo reclamar a la Corte, bueno, la casación procederá eventualmente por falta de motivación, eso se considera que es indispensable porque la resolución tiene que ser adecuada, justificada. Excluir el daño moral y solo considerar el daño patrimonial, también la jurisprudencia ha dicho en materia de responsabilidad que eso es una diferencia injustificada que carece de adecuada justificación, razonabilidad, plausibilidad. Restricciones para el ingreso a cibercafé, lo que significa que una persona en un proyecto de ley se establecía que toda persona que ingresara tenía que anotar su root, ¿no es cierto?, sus antecedentes, cuál era la página que visitaba, en fin, una serie de elementos que además eran de carácter intrusivo y que afectaban obviamente la privacidad, pero que no eran exigibles en otro tipo de locales similares. Ahí hay una diferencia de carácter arbitrario. O cuando solo se permite el acceso a la información en materia de leyes de partidos políticos a ciertas instituciones y no a otros. Ahí hay una diferencia evidente. Ya vamos a ver inmediatamente, y al cerrar, las sanciones que son desproporcionadas en el ámbito tributario. Por ejemplo, diferencias también en materia de beneficios a diplomáticos que carecen de justificación al exceptuar solo algunos casos. Y en los últimos 5 años, la jurisprudencia ha reforzado también esta idea. Por ejemplo, cuando se estableció la gratuidad en la educación superior, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? La gratuidad tiene que apuntar a la igualdad de los alumnos vulnerables y no debo yo, por tanto, diferenciar según institución de educación superior. Otro caso es el de la negociación colectiva. La negociación colectiva, un proyecto de ley pretendía radicarla exclusivamente en el sindicato. Y la Constitución establece hoy día que yo puedo negociar, ¿no es cierto?, a través de los trabajadores, ya sea sindicados o no sindicados, a través de grupos negociadores. Faltas de mecanismos de impugnación, por ejemplo, en materia de acreditación universitaria. Una determinada resolución del órgano acreditador solo puede reclamarse, digamos, al superior jerárquico ciertos casos y otros no. Hay ahí una diferencia injustificada, dice el Tribunal Constitucional. O la inhabilidad para contratar con la administración. Esto tiene mucha relevancia porque de acuerdo al artículo 4 de la ley 19.1886, si yo he sido condenado, si una empresa ha sido condenada por prácticas antisindicales o por infringir los derechos laborales de los trabajadores, eso tiene aparejado inmediatamente, automáticamente, la inhabilidad de 2 años para contratar con la administración. Eso, como ustedes comprenderán, sin diferenciar casos, significa una situación a todas luces arbitraria e injustificada, porque hay casos que lo pueden ameritar y otros que obviamente pueden ser muy leves, y eso ha motivado entonces decisiones en el último tiempo en las que se ha concluido que es una norma arbitraria e injustificada, además de infringir otro principio que es el non bis in idem, como yo les decía, la sanción
2 veces por el mismo hecho. Y más recientemente, e incluso motivó una inconstitucionalidad el año pasado, es la prohibición que en las ópticas se instalen, ¿no es cierto?, consultas médicas, tecnólogos u optómetras, se llama. Eso también se consideró que era injustificado. Y fue declarado así y se eliminó la norma del Código Sanitario. En suma, la sanción tiene que adoptarse de manera adecuada y tiene que ser proporcionada a los hechos. ¿Eso qué considera? Obviamente ciertos principios. No puede haber una sanción, obviamente, más alta que el beneficio que se ha obtenido. Hay que considerar la gravedad de los hechos, o sea, la trascendencia, ¿no es cierto?, la relevancia, el peligro, supongamos, para la sociedad, etc. El daño causado. La situación del infractor, en muchos casos así se señala, la intencionalidad, o sea, la voluntad, el dolo o culpa, y la reiteración o reincidencia. Por ejemplo, estos criterios son así señalados en materia de la ley tributaria, el Código Tributario así lo establece, la ley eléctrica, o como les comentaba también en materia ambiental. Sin embargo, hay casos en los cuales se infringe este principio de la proporcionalidad de la sanción y por tanto es bueno que ustedes los conozcan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya les adelantaba yo que en materia sanitaria, el 169 del Código Sanitario permite que eventualmente se apliquen a premios que afecten la libertad de movimiento, ¿no es cierto?, sin previa resolución judicial. Y eso el tribunal dijo que era una situación desproporcionada porque evidentemente afectaba, junto con el debido proceso, las atribuciones propias de los tribunales. Otro caso, en materia de no pago de tributos, si una persona, ¿no es cierto?, no pagó oportunamente sus tributos, tiene que enterarlos debidamente reajustados por el IPC, más una multa del 1.5, el interés moratorio. Pero si ese periodo, supongamos 5, 10 años, se debió a que la propia autoridad administrativa incurrió en errores, eso obviamente no puede ser atribuido al contribuyente. En muchos casos así ha sucedido y es una situación completamente desproporcionada. Si el Estado, en cambio, si yo me equivoco y pago más del impuesto, fíjense que yo tengo el Estado tiene que devolverlos reajustados por supuesto, más a un 0,5. O sea, hay una diferencia, el 0,5 versus el 1.5 que se le exige a un particular. La ley de tránsito ya veíamos el artículo 207 que permite que dos multas, digamos, se traduzcan también en la aplicación inmediata de la suspensión. Obviamente, eso puede afectar severamente el principio de proporcionalidad. El artículo 20, que es relevante en materia municipal, de la Ley General de Urbanismo y Construcción, infracciones que pueden llegar hasta el 20% del presupuesto de la obra. Eso en un par de casos, Macul, Maipú, fueron considerados como contrarios al principio de proporcionalidad. Reitero, los casos son muy relevantes y las infracciones, porque eso genera la decisión en un caso concreto. También en materia de menores o en materia de propiedad industrial, cuando la sanción es prácticamente en una valorización similar al invento, en un caso concreto, obviamente, eso puede ser a todas luces desproporcionado o abusivo. En el último tiempo, el Tribunal Constitucional en los últimos años ha conocido infinidad de presentaciones en los casos, como en definitiva una con prohibición absoluta, ¿no es cierto?, de adoptar medidas inmediatas. Las pruebas, me pregunta Ismael, ¿qué pruebas hay para probar una determinada situación respecto a un superior jerárquico? Bueno, normalmente van a ser, junto con la confesión, declaraciones de testigos y otros antecedentes que yo pueda, obviamente, acompañar. Eso es lo esencial, porque nadie puede ser sancionado solo por una declaración o por una confesión. Yo tengo que, normalmente, acompañar elementos adicionales, por lo menos otras pruebas que puedan reforzar esa situación imputada. Por último, les señalo que en materia de la antigua ley de valores y seguros establecía también hasta un 30% de la multa de la respectiva operación, pero no diferenciaba los respectivos, la gradualidad de los hechos. Y eso mismo se observa, por ejemplo, en la ley
del Consejo Nacional de Televisión. La ley del Consejo Nacional de Televisión diferencia de ninguna manera con claridad cuáles son los hechos más graves y los hechos menos leves, sino simplemente señala que puede aplicar amonestación, multas, suspensiones o caducidad, pero no lo asocia a un conjunto de conductas en definitiva, por lo cual queda entregado absoluta, total y libremente al arbitrio del Consejo, que es un consejo, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Televisión, que tiene por objeto velar por el correcto funcionamiento de los medios de televisión y que puede actuar de oficio o a petición. Llevado esto, para ir cerrando, en materia de proporcionalidad y actuación respecto de funcionarios públicos. El artículo 12, letra A del Estatuto Administrativo, que es similar al Estatuto Municipal, ha sido cuestionado en un caso en Antofagasta, en donde un venezolano invocaba que tenía años de residencia y que se le impedía acceder. Incluso tenía la posibilidad de sufragar. Ahora, la ciudadanía, como ustedes saben, exige el ser chileno. Sin embargo, en un caso concreto, por mayoría se estimó que ahí había una diferencia de carácter arbitraria. El tema, en todo caso, no fue resuelto de manera unánime. Lo mismo la Corte Suprema, en un caso similar, en que se cuestionaba respecto de esta diferencia también, la acogió y estimó que era no plausible de acuerdo a la Constitución. Otro tema que ha generado un largo debate es la aplicación de la tutela laboral, ¿no es cierto?, para los funcionarios públicos y municipales. En principio, esa norma está en el Código del Trabajo. Sin embargo, la Corte Suprema, en múltiples decisiones y tribunales superiores, estimaron que sí se podía aplicar la tutela laboral a los trabajadores del sector público municipal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estimó que a los funcionarios públicos municipales tienen un estatuto diferenciado del trabajador, ¿no es cierto?, normal, ordinario, y por tanto a uno se le aplica el Código Orgánico y al otro un estatuto respectivo, sin perjuicio de lo cual yo tengo derecho a impugnar esas decisiones, incluso ante la propia Contraloría, o recurrir de protección. Pero reitero, este es un tema que está en pleno desarrollo, además porque hay un proyecto de ley que fue recientemente vetado en una parte, pero que permite la tutela laboral derechamente en los trabajadores del sector público o del sector municipal. No toda infracción, se ha dicho, obviamente permite la destitución. La destitución es una sanción extremadamente grave. Tiene que ser, por tanto, un hecho que amerite y que lo justifique adecuadamente. La falta también se ha señalado de proporcionalidad y razonabilidad en la imposición de una determinada sanción disciplinaria implica, como decíamos, un actuar arbitrario, injustificado. Yo tengo que adoptar la decisión considerando esas particularidades que tiene el asunto, tanto agravantes como atenuantes. Eso es acreditado, ¿no es cierto?, por el mérito que tiene el proceso, los antecedentes. Y eso inicia desde la formulación de cargos hasta la decisión. Por eso que tiene que haber también una coherencia entre lo que a mí me formulan como cargo y lo que yo me defiendo como alegación final. Por ejemplo, se ha señalado que no es proporcional destituir a un funcionario que usó una tarjeta, ¿no es cierto?, por una trayectoria privada, por así decirlo, pero que tiene 15 años de trayectoria y que tiene una hoja de vida intachable. Entonces, obviamente, las sanciones tienen que ser diferentes según el caso y también las particularidades del infractor, su hoja de vida. El Tribunal Constitucional, por último, ha señalado que la facultad del alcalde, que está establecida en la ley para considerar salud incompatible con el cargo, que también ocurre en la administración, es una atribución que está constitucionalmente validada en consideración a las naturalezas que tiene que tener el desarrollo de un determinado ejercicio de cargo. Sí, en cambio, se ha cuestionado el carácter secreto del sumario hasta que se formulan cargos. Se ha dicho que esa norma atenta contra el principio de la publicidad, de la transparencia, ¿no es cierto?, y el acceso a la información que establece la Carta Fundamental. Ya veíamos también los casos de las tutelas laborales, que como les decía, hay infinidad de las mismas acogidas contra municipios y que la ley hoy día lo está reconociendo expresamente, pero hay un veto que se presentó por el Ejecutivo en relación al personal militar o digamos, al ascenso en la carrera por parte
de miembros de las Fuerzas Armadas que no fuera objeto de tutela. Finalmente, los jueces de policía local tienen una determinada asignación por ley. Se determinó que ese es un beneficio que lo tienen, y si bien no se le aplica idénticamente, el municipal lo tiene por otra normativa legal, y por tanto no hay una diferencia arbitraria. Lo que sí el Tribunal Constitucional cuestionó fue la circunstancia que se estableciera por una resolución de la Corte, un auto acordado, la edad de jubilación de los jueces de policía local de 35 años, porque eso es una materia de ley. Los jueces de policía local, como comentábamos, no es un cargo que es municipal, se vincula con el municipio, pero también está sujeto a la superintendencia de la Corte. En síntesis, la motivación, la fundamentación es una exigencia que va a permitir el control indirecto, obviamente, por parte de la opinión, permite determinar con certeza, con exactitud, el conocimiento adecuado de la decisión, y eso a su vez yo lo voy a permitir eventualmente impugnar en los tribunales cuando se ha carecido de la misma o cuando se trata de una decisión arbitraria. Lo relevante es que la motivación, la justificación esté en el acto mismo y no sea posterior, o sea, después se trata de justificar algo que no lo fue claramente al momento de la dictación del acto. En suma, como recordara don Andrés Bello, ¿no es cierto?, esta idea de la motivación es un principio básico general de todo gobierno republicano. Es el mejor mecanismo para ver, ¿no es cierto?, que la actuación de todos los entes, ¿no es cierto?, administrativo, legislativo o judicial, se ajusta a derecho, porque en el acto administrativo o el acto municipal ello tiene que justificarse por sí mismo en esa decisión. En la historia de la ley estará, ¿no es cierto?, la justificación de la ley, pero no puede ser una diferencia injustificada, digamos, que se adoptó porque sí, o en la sentencia en su adecuada deliberación, justificación y por qué arriba a una determinada conclusión de condena, supongamos. Como decía don Miguel de Unamuno, el gran escritor español, ¿no es cierto?, salamanquino, vasco, dice, antes que vencer hay que convencer, o sea, los argumentos tienen que ser suficientemente bien expuestos para poder determinar por qué se arriba a una determinada conclusión, de modo que en definitiva se sancione la arbitrariedad. Nadie puede ser sancionado por vía arbitraria. Se me pregunta respecto a los regímenes de honorarios. Los trabajadores honorarios también son considerados, sí, funcionarios municipales. Por la prohibición a los funcionarios municipales, claro. En principio, los trabajadores honorarios también, porque pueden ser, ¿no es cierto?, de planta, a contratas o a honorarios. En principio se le aplica esta norma. Tendría que revisar bien cuál es la norma de la ley de alcoholes y en qué términos está establecido. Pero pareciera que está vinculado efectivamente al ejercicio, por tanto, también de una función, y estaría en la misma situación de la prohibición. Ahora, es cierto, sí, que hay que ver bien, porque cada vez que hay una prohibición, tiene que vincularse, ¿no es cierto?, al caso concreto y no darle un efecto pasivo, pero efectivamente el trabajador puede ser a contrata, puede ser de planta, contrata, o un trabajador a honorarios. Ahora, ha ocurrido en el último tiempo, por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Contraloría, que han señalado que los trabajadores a contratas, ¿no es cierto?, que se renuevan con más de 2 años en el cargo, ya hay una confianza legítima y por tanto no puede haber una afectación o una privación de su carrera, salvo, reitero, que sea a través de un procedimiento disciplinario o sancionatorio, o que haya incurrido en alguna de las causales de cese de sus funciones, que están establecidos, por supuesto, en la ley. Bueno, esos son los elementos generales. Si hay más preguntas, con el mayor agrado. Lo que quisimos básicamente fue
establecer cuáles son esos principios constitucionales, porque, reitero, la Constitución es la norma esencial, es la norma primaria, y sobre la base de eso tiene que actuar la ley y la norma común. Marcela señala que los honorarios que cumplen todos los días jefatura, subordinación, claro, por eso digo que eso puede significar que se entienda que hay una situación de asimilación y por tanto puede perfectamente que se entienda que es un funcionario como tal y que por tanto tiene que aplicarse la normativa pública y que tienen la calidad de funcionario. Eso, han habido fallos en donde se han señalado que una vez que hay una verdadera dependencia, subordinación y con ciertas obligaciones de instrucción, eso puede significar que, y los ha habido muchos casos, que haya que pagar cotizaciones también y temas de salud. Eso, hay innumerables juicios que se han presentado sobre eso en los últimos años. Muchas gracias. Estimados asistentes, de esta manera damos por finalizada la clase maestra. Agradecemos la exposición del profesor Enrique Navarro Beltrán, como también a todos los presentes que asistieron a la clase de hoy y obviamente a este curso que enriqueció los conocimientos de cada uno de los funcionarios y les ayuda en su vida profesional. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos. Muchas gracias, suerte, que estén bien. Gracias, Enrique. Muchas gracias a ustedes. Yo les envío la presentación. Nelson se la envío inmediatamente. Gracias, muchas gracias. Okay.